Gracias a ambos por acompañarnos. ¿Es esto anecdótico o hay algo sustancial que rescatar de lo que estamos viendo en pantalla? Marta. Mira, lo que se ve claramente es que van quedando menos días para la elección y hay candidatos nerviosos y desesperados atacando al que va primero, a Boric. Se ha notado claramente un aumento de la agresividad hacia el candidato Boric y yo creo que eso también confirma su liderazgo. Y una cosa interesante en este debate es que esta aparente tranquilidad de José Antonio Kast contrasta con la agresividad de sus palabras. Entonces él mantiene un tono muy calmo, pero una formulación de su verbalización muy agresiva, que no se le había visto en los otros debates de esta manera tan fuerte como acaba de hacerlo ahora. Es decir, él usó prácticamente todo su tiempo nada más que para atacar a Gabriel Boric. Pero lo importante, ¿cree que hay luces para el auditor, para el televidente también? ¿O cree que este simplemente es un cruce, en definitiva, de dimes y diretes y queda más para la anécdota? ¿Hay algo sustancioso? No, me parece que desde el punto de vista de la información que recibe el elector, aquí no se ha avanzado mucho. Creo que, por ejemplo, Jasna Proboste claramente está dominando su capacidad de respuesta a las preguntas agresivas y contestó muy bien esta arremetida machista sobre lo que hace su marido. Me parece inaceptable que la única candidata mujer le hagan preguntas sobre el marido y que a ninguno de los otros candidatos varones le hagan ninguna pregunta sobre la mujer. O sea, perdón. Uno está impugnado por 860 millones de pesos y las contrapartes ignoramos si también están en el ruedo de lo legal, pero esto es la Contraloría y es una noticia y está en obligación también de responder a aquello. Está muy bien, pero digamos, ¿por qué solamente se hace una interpelación al marido de la única mujer y no hay ninguna información, porque no sabemos nada de las parejas de todos los varones? Entonces, ahí hay una disparidad. Yo no estoy en contra de que se conozcan las cosas, pero que sea por lo menos igualitario el trato. Aquí hay una discriminación y una disparidad evidente por el hecho de ser mujer. O sea, la información, entiendo su punto, pero la información justamente se trata del marido de ella. Ojalá tuviéramos información de todas las parejas, de todos los cónyuges que hoy se presentan. O sea, pero... perdón, si Osvaldo Andrade fuera candidato, debiera haber respondido en su momento por las pensiones millonarias de su mujer. Tal cual. Entonces, tal cual. Me gustaría preguntar. Ahora, lo que pasa es que en este sistema político, con este sistema político tan imperfecto, resulta que nos vamos enterando de las brutalidades que suceden muy tarde en el camino. Entonces, no podemos estar esperando a que alguien descubra los desastres que hacen las mujeres de los eventuales candidatos o eventuales desastres de las mujeres de los candidatos y hacer como si ese tema no existiera. Claro. Es decir, justamente porque sale una denuncia en contra de la pareja de uno de los candidatos, debería haber alguien mirando qué pasa con el resto. Claro. O sea, me parece de toda, digamos, equidad que haya una, por lo menos, información mínima o que por lo menos se diga, bueno, un momentito, ¿no? Bueno, yo me siento agredida como mujer cuando se pregunta unilateralmente por el marido y el resto se va, ¿no es cierto?, de paseo. Bueno, preguntarle a Pablo Vidal también, de este grupo va a salir la persona que nos va a representar, va a liderar al país. Insisto insistimos acá, Amaro ya se lo decía a Marta Lagos, el nivel del debate. Boric trató de mentiroso a Sichel trató de mentiroso a Boric trató de mentiroso a Kast. Por decir solamente un breve minuto de lo que ocurrió dentro de este debate de la Archi. ¿Qué le parece este nivel de agresividad, los dimes y diretes, Pablo Vidal? Buenos días, querida Tonka, Amaro, también a Marta. Mira, a mí no me gusta el tono del debate cuando caemos en simples descalificaciones. Y a propósito de tu pregunta inicial respecto de, la pregunta de Amaro, es si aquí había sustancia o era más bien anecdótico. Y yo creo que lamentablemente tienden a volverse anecdóticos estos debates. Y hay poca sustancia. Y quiero mencionar temas así que la gente los va a reconocer inmediatamente.
Todos sabemos que estamos viviendo una emergencia climática brutal y en los debates televisivos anteriores no se ha hablado nada del tema ambiental. Estamos en medio de campañas políticas electorales y muchos candidatos están anunciando materiales contaminantes que no son reciclables y nadie dice nada de ese tema. Luego, estamos hablando de un problema de seguridad ciudadana muy grave, mucha gente muy preocupada por la creciente violencia y delincuencia en Maipú, un problema tremendo con los portonazos que se acrecentaron el último año. Se ha hablado muy poco de seguridad ciudadana en los debates. Entonces, el problema está en que muchos de estos temas sí están abordados en los programas de los candidatos y candidatas, pero la gente no siempre tiene la posibilidad de darse el tiempo de poder leer en los programas y los debates se terminan reduciendo a estos dimes y diretes. Yo creo que la ciudadanía tiene que saber que tiene una responsabilidad también, el ciudadano, de leerse los programas, de investigar a los candidatos, también a los candidatos a los otros cargos, no solo a la presidencia, y saber qué compromisos se están estableciendo, porque el próximo ciclo va a ser muy importante para Chile y no se va a resolver ni con pachotadas ni con dime y direte. A propósito de lo que decía Marta con respecto al tema de la pregunta a la candidata Proboste, con respecto a la investigación de su pareja, de su marido, ¿qué le parece a usted que eso haya estado dentro de las preguntas y qué le parece también que se haya revelado esta información? ¿La perjudica a ella o esto tiene que ver como con una respuesta porque finalmente es el candidato Sichel el que está expuesto? Se dice que la DC está detrás de la información de las boletas de honorarios, sobre todo su candidatura anterior. ¿Usted cree que esta es una vuelta a mano? ¿Cómo ve usted este panorama con todos los ingredientes que le acabo de comentar, Pablo? Mira, yo confieso que leí la noticia muy al pasar porque estaba en terreno y me vine directo a conversar con ustedes. Vi que estaba el titular y vi algunos detalles. Yo soy partidario siempre de la transparencia y la probidad, sea quien sea. Se supo lo de Sebastián Sichel, se supo lo de... se volvió a confirmar el tema de los negocios de José Antonio Kast en Panamá. Surge esto respecto del marido de Yasna Proboste. Y todos los antecedentes que rodeen a los candidatos y candidatas, sus entornos, sus familias, tenemos que conocerlo. Y tiene que ser de público conocimiento, transparente, tiene que haber probidad en el compromiso de estas candidaturas, su familia, su entorno. ¿Por qué? Porque por el lado estamos viendo cómo el presidente de la República actual está vinculado a elementos que son de este tipo de antecedentes que nos generan daños en el futuro. O sea, elegir un presidente no es cualquier cosa. Y los negocios personales y familiares del presidente de la República actual hoy día nos tienen en vergüenza internacional a propósito de los Pandora Papers. Por lo tanto, yo creo que aquí los candidatos tienen que hacer un ejercicio de apertura absoluta y estar claramente desligados de cualquier tipo de conflicto de interés. Ahora, sí comparto con Marta, creo que se le carga la mano a Yasna en su calidad de mujer y yo creo que ella no es bajo ningún punto de vista responsable de las acciones de su marido, independiente que la opinión pública tiene derecho a saber estos antecedentes, de la misma forma en que la presidenta Bachelet no era responsable de las acciones de su hijo y el juicio fue muy duro contra ella. Pero entonces avancemos el argumento. Entonces el presidente no sería responsable de las acciones de sus hijos y tampoco, ¿verdad?, de las relaciones que tiene con su mejor amigo en una transacción que hace en un paraíso fiscal. ¿De qué estamos hablando? Por favor, si al final efectivamente el entorno es fundamental, sea del color político que sea la persona. Sea del color político que sea, pero en el caso del presidente estamos hablando de inversiones realizadas con los dineros del presidente. Estamos hablando del caso de Exalmar, estamos hablando ahora de las inversiones en los Pandora Papers, administradas por sus hijos, pero son recursos de él. Sí, pero en el caso de la candidata presidencial de la democracia cristiana, independiente de que sea mujer, estamos hablando de los dineros de todos los chilenos, 860 millones de pesos, un juicio en definitiva de la Contraloría contra el propio esposo. ¿Se puede eximir la candidata por solamente su condición de mujer? Yo es que no lo veo, sea hombre o mujer, da exactamente igual. No dije Marta, que se eximiera, Amaro, no dije que se eximiera, dije que no era responsabilidad directa de ella. A ver, cuando una persona es candidata o candidato, se debe saber todo sobre ella, sobre sus hijos, sobre su familia, si acaso esa persona tiene las condiciones de probidad y de integridad para ser candidato. Ustedes me disculpan que a mí me parece que el sistema político chileno no considera para nada, salvo por pedir la famoso papelito de la ¿cómo se llama? Que dice que uno no ha sido condenado, ¿no es cierto? Y que no ha estado nunca en la cárcel, que no sirve para absolutamente nada. Los candidatos tienen que ser personas probas, sus familias tienen que ser personas probas, tienen que venir de una posición de integridad que permita el liderazgo que requiere el presidente de la República.
a mí me parece completamente inadecuado es de que, en primer lugar, no se sepa nada del resto de los candidatos, ¿ya? O sea, sale una acusación sobre una persona que es pareja de otra, y todo el mundo se queda sentado esperando que la prensa vuelva a sacar más información sobre el resto, o se hace una investigación y se dice esta persona sí tiene condiciones para. Porque, ojo, que esta cosa del involucramiento de la familia Piñera Morel, es decir, de los hijos de Sebastián Piñera, se viene a conocer bastante bien ahora en la denuncia de Pandora Papers. Pero este caballero, el señor Piñera, ha sido presidente prácticamente 8 años. Nos hemos demorado 8 años en saber lo que pasa con la familia Piñera Morel. O sea, ahí está mi punto. Nosotros no podemos, tener gente política. No sabíamos lo de Parisi, no sabíamos lo de Ancalao. O sea, nosotros somos unos tontos que no sabemos absolutamente nada de nadie y solamente reaccionamos a medida que las cosas se nos van tirando encima de la cara. Yo creo que la política chilena tiene que tener un estándar, ¿no es cierto?, que permita que uno esté tranquilo respecto de cuál es el interlocutor político que tiene al frente. Pero Marta, entonces la manera como se hizo esto, la manera como se hizo esto hoy es completamente inadecuada. Claro, pero uno tiene la sensación de que este caballero pueda ser culpable o no pueda ser culpable. Pero en este caso, en la carrera presidencial, uno tiene la sensación que la información sale solamente y estratégicamente para hacer un daño al contrincante y viceversa. No porque realmente hay una transparencia de la información, y eso también es muy negativo, ¿no? No hay transparencia. Entonces, evidentemente, ahora lo de Sichel, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención porque el año 2009 pasó hace mucho rato. O sea, alguien tenía esto guardado en alguna parte y estaba esperando tirarlo en el momento adecuado para destruir una candidatura. Pero seamos más puntuales, señora Marta Lagos, seamos más puntuales. Amaro, ¿puedo presentar a Camilo ¿Quién Morán? es ese alguien, precisamente? Y enseguida le damos pase al diputado Morán. Diputado Morán, se une a la conversación. ¿Quién es ese alguien? No tengo la menor idea quién es ese alguien, pero lo que queda claro es que el sistema político chileno y la manera como nosotros transparentamos la política permite la existencia de esos hechos, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos, y lo sabemos desde el año 2014, desde el caso Penta, que existen las platas negras de la política. Y el señor Sichel, que no es de mi simpatía, no es el único que ha tenido boletas ideológicamente falsas. Entonces, aquí hay una hipocresía gigante del sistema político. ¿De parte de quién? Por eso básicamente también el tratar de ser puntual. Si lo que estoy procurando es ser ecuánime, una falta no necesariamente, ¿verdad?, avala la otra. 2 errores no suman un bien. Y resulta que es Proboste quien acusa efectivamente a Sichel, pero hay que recordar que la democracia cristiana estaba inundada con nombres por doquier cuando SQM se vio involucrada también en estas platas fraudulentas que efectivamente fueron un escándalo. Estamos de acuerdo, está Jorge Pizarro, pero todos los partidos tienen personas, ¿no es cierto?, que fueron involucradas. Entonces hay mucha hipocresía, porque la ausencia de transparencia no hace posible una competencia política, digamos, yo diría, desnuda, clara, absolutamente igualitaria. Y cuando se van sacando estas cosas de a uno, entonces se producen estas incompetencias, si uno quiere llamarlo así, que van dejando a los candidatos como palitroques en el camino. A mí me parece que esa no es la manera de hacer política en un momento no es la manera de llevar a cabo la política desde el punto de vista institucional en un momento de crisis política. Lo que hace es profundizarla. Sí, espéreme, diputado Vidal, porque el diputado Morán se suma, me imagino que ya quiere ser parte de la conversación, se suma a este tema. ¿Cómo vio a Sichel? ¿Se recuperó en este debate o no? Adelante, por favor, diputado Morán. ¿Cómo estás, Tónica? Buenos días, saludarlos a todos en el panel. Sí, la verdad es que estamos siendo testigos de una lamentable farandulización de la política que creo que daña un proceso tan rico como es un proceso electoral en el que deberíamos estar hablando de propuestas. De esa farandulización, son todos responsables. ¿Quiénes son todos? Porque son todos responsables. Y somos todos responsables porque cada vez hacemos farándula de la política, comentamos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que el marido de Yanna Proboste trabajaba bajo el mandato de ella como ministra y hay cosas ahí que llaman la atención, pero
yo creo que de una vez por todas tenemos que dar un salto al diálogo, un salto a las propuestas, a las ideas. Tanto a Pablo como a mí nos toca mucho, que somos candidatos, espero representarte, Pablo, en esto, tener que muchas veces dar explicaciones por los platos que rompieron otros. Yo tengo 31 años, es mi primera candidatura parlamentaria, y tenemos que dar explicaciones permanentemente y a la gente no nos cree nada. Yo te digo que de una reunión con 10 personas, a las 10 ya les dijeron 10 veces lo que nosotros le estamos tratando de transmitir. Queremos una nueva era de la política, queremos mayor transparencia, mayor ética. Si bien es cierto, desde el 2009 hasta ahora, que son los últimos acontecimientos, por eso menciono el 2009, las cosas han cambiado y hoy día hay leyes que permiten una mayor transparencia desde el punto de vista del financiamiento a la política, y eso hay que reconocerlo, se ha avanzado y harto. Todavía tenemos problemas, todavía tenemos manchas históricas ahí que hoy día salen a la luz pública y empañan el buen funcionamiento de una elección presidencial que debería estar teñida por las propuestas, por las ideas, porque además estamos viviendo tiempos de cambio en Chile y necesitamos fuerza para estos tiempos de cambio y no tanta farandulización de la política. En aras a la imparcialidad, quisiera preguntarle justamente a Pablo Vidal respecto a lo que es ese financiamiento irregular en la campaña de Sichel en el pasado. Y la democracia cristiana en propiedad, ¿tiene autoridad moral para estar impugnando aquello? No la tiene ni la DC, ni la UDI, ni RN, ni los que pidieron raspados de la olla, ni los que recibieron boletas de Penta, ni los que recibieron boletas de SQM, ni los que le iban a golpear la puerta a Ponce Lerú. Si acá el problema es el siguiente, y lo que dice Camilo Morán es muy cierto. Te saludo, Camilo. Cuando uno va a la calle la gente te grita, no, ladrón, sinvergüenza. Es que no es la gente, no está enojada ni con Camilo ni conmigo específicamente. Es que dicen los políticos se mandan cagadas, perdonen el concepto, y no importa. Son impunes, no pasa nada, porque al final sale una nota de prensa cada un año, cada 2 años, 3 años, hay un poquito de ruido y en los tribunales no pasa nada, en la Contraloría no pasa nada y las investigaciones están congeladas. Al final hubo un momento en el que supimos que estaban todos los partidos políticos tradicionales, los antiguos, vinculados de una u otra forma a financiamiento irregular de la política, y un puñado, contados con los dedos de las manos de políticos, terminaron siendo condenados por esos delitos, y el resto libres como polvo y paja. Eso es lo que cansa a la gente, porque si la gente dijera, mira, tenemos un sistema riguroso, transparente, donde la probidad está garantizada, y si un político mete las manos, es condenado y pierde su cargo y no puede volver a concursar por un cargo de elección popular, la gente podría jugar al resto de los políticos de otra manera y decir, no, estos son los que pasaron la prueba de la blancura. Pero lamentablemente estamos todos dentro de la misma bolsa de gato. Y el llamado de nuevo a la ciudadanía: ayúdennos ustedes a conocer las propuestas, a conocer las historias de cada uno de nosotros, y se van a dar cuenta que no somos todos iguales. Habemos algunos que estamos luchando por cambiar esa realidad, pero no puedo juzgar ese sentimiento de rabia que tiene la ciudadanía contra los políticos, porque la impunidad ha existido en la política chilena y eso es lamentable. Bueno, nosotros estamos... Sí, si me permite... Marta, por favor, sí, díganos, Marta. Sí, no, yo quería referir al tema de Sichel, porque efectivamente me parece que este reportaje de CNN, por supuesto que es una bomba atómica en términos políticos en una candidatura, pero a la vez es un indicador de, yo diría, el subdesarrollo de la política en Chile. Porque en realidad si uno investigara a la totalidad de los diputados, y Pablo que es candidato, ¿no es cierto?, candidatos a diputados que son incumbentes, seguramente encontraríamos en varios de los que llevan no sé cuánto tiempo, ¿no es cierto?, antes de las nuevas leyes, problemas, ¿no es cierto?, de financiamiento y maneras distintas de financiarse. Yo diría que el problema era que la política chilena no tenía una reglamentación y permitía una serie de irregularidades a sabiendas que existían. Es decir, era conocido por la totalidad de los miembros de la política, la totalidad de los miembros del Parlamento y la totalidad de los miembros de la autoridad que podían hacer algo al respecto. Entonces, hay una tremenda hipocresía en esto, ¿no es cierto? En decir, bueno, claro, no, es como si fuera el candidato, yo no quiero defender a Sichel, pero el candidato Sichel no es el único que tiene boletas ideológicamente falsas. Y aquí hay gente que tiene boletas ideológicamente falsas, que fue a la justicia y que la justicia lo absolvió. Por eso que le gritan a los candidatos de diputados. Impuesto interno no se quiere yo.
etcétera. Entonces, porque me impuestos parece internos, que ese es un gran tema de conversación, y por impuestos internos, que es un gran tema de debate, porque es contenido y es programático, debiera tener efectivamente la misma autonomía e independencia que tiene el Banco Central, pero no la tiene, porque nos vamos, ¿verdad?, en los dimes y diretes, nos vamos en la anécdota y no estamos finalmente viendo por qué apuestan programáticamente muchos de los candidatos. ¿Cuál es la información de calidad que está recibiendo el ciudadano cuando faltan 5 semanas apenas para que se abran los escrutinios? Ese es el tema de conversación. Y queremos tratarlo Ahora, con yo veo una ustedes, diferencia. diputado Pablo Vidal. Espéreme un poquito, tenemos que hacer un corte comercial y al regreso seguimos con esta conversación. Vamos a también hablar de la ley Celis que se votó